Normalidad versus inmutabilidad. Hace unos días escuchaba una entrevista entre dos músicos y ellos hablaban de la problemática que tienen como músicos profesionales para desarrollar sus trabajos hoy en día. Su trabajo como músicos es tocar y se toca en lugares concurridos. Y esta concurrencia precisamente es lo que se viene evitando desde hace unos meses cuando iniciaron las medidas para contener todo este tema de la pandemia. Y esto afecta obviamente directamente a su profesión. Y la conversación entre estos dos músicos giraba en torno al efecto que estas medidas están teniendo sobre su profesión como músicos. Al no haber conciertos, muchos músicos están teniendo problemas en su economía. Pero lo que más me llamó la atención era que uno de estos músicos, uno de estos guitarristas es cristiano y el otro músico no era creyente. Y esta persona decía, el mundo tal y como lo conocemos nunca más va a volver a ser igual. Ha cambiado y ha cambiado para siempre. El chico creyente, el guitarrista creyente, le trataba de decir que no fuese tan pesimista, que esto tendría que pasar y todo eso, ¿no? Pero ella era una guitarrista, se mantenía en su opinión. El mundo ha cambiado para siempre. Una de las frases que se escuchan con mayor frecuencia hoy en día es eso de lo de la nueva normalidad. El sistema nos dice que debemos estar acostumbrados a ir por la vida con mascarilla. Yo entiendo que un buen día, al menos por lo menos aquí en España, las autoridades dirán, bueno, ahora ya no son obligatorias las mascarillas, si quieren se las pueden quitar. Pero yo me pregunto, ¿hasta cuándo veremos personas que aún sin ser obligatorio andarán por la vida con mascarilla? O tal vez alguno de nosotros esté pensando, yo más nunca en la vida me subo a un tren o a un autobús donde haya varias personas sin mascarilla. Aunque se acabe el coronavirus. ¿A cuántos les quedará el hábito de por vida de limpiarse con gel antiséptico, de lavarse las manos 50 veces al día? Vamos al supermercado, compramos huevos, leche, aceite, carne y gel desinfectante. Probablemente ya más nunca en la vida volveremos a saludarnos de beso. Algo que era tan común y que formaba parte de nuestra cultura. En el culto terminará la reunión y todos nos saludaremos con un codazo santo probablemente. No sé si a ti te pasa, pero cuando te presentan a alguien que no conoces, ¿no? Hoy en día no sabes ni siquiera cómo actuar, ¿no? No sabes si darle un codazo o si hacerle adiós con la mano o algo así, ¿no? Es sentirse bastante incómodo. Y la verdad es que yo no sé si esto va a durar un año, dos o toda la vida, ¿no? Tal vez en unos meses saquen una vacuna súper efectiva y en cosa de 4 o 5 años esto solo será un triste recuerdo. Eso solamente Dios lo sabe. Lo cierto es que hoy nuestra vida no es la misma que la que teníamos hasta enero o febrero de este año. Muchas personas han perdido su trabajo. Nosotros como iglesia no hemos podido congregarnos. Hay recelo para viajar. Si tienes cerca a alguien y tose, el corazón se te para, ¿no? Y si eres tú el que tose, pues todos te miran como si fueses un leproso. La economía del país y a nivel mundial está sufriendo y todos vamos a vivir esas consecuencias. Pero nosotros, los creyentes, tenemos un Dios con atributos que a veces olvidamos. Y es mi deseo que hoy recordemos que, a diferencia del mundo que cambia y todo lo que nos rodea, nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es inmutable. Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, hermanos míos, no erréis, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El apóstol Santiago viene dando una serie de enseñanzas, una más interesante que la otra, y en el caso que quiero tocar ahora, comienza con el versículo 16 diciendo, amados hermanos, no erréis. Esto quiere decir, hermanos, no se engañen o no tengan una idea equivocada en cuanto a esto. Y es importante saber cuál es la idea equivocada en la cual no debemos caer. Bien, para ello debemos revisar unos cuantos versículos atrás, a partir del versículo 12 diría yo. Dice,
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, esto tiene mucha tela que cortar. Podríamos estar horas hablando de todos los conceptos teológicos que están englobados en estos 4 versículos, ¿no? Pero lo que me interesa resaltar es que Santiago quiere recalcar que la tentación, en este caso, no viene de Dios. La tentación no viene de Dios. Es curioso como muchos cristianos ven el pecado afuera, ¿no? Y se dedican a señalar las cosas que son pecado. Esto es pecado por esto que está afuera es pecado, esto que está vestido así es pecado, es que esto que está hecho de esta manera es pecado. Cuando la Biblia dice que el pecado es fruto de nuestras concupiscencias, es decir, nuestros propios deseos. El deseo está adentro. Ese deseo, dice el versículo 14, nos atrae y nos seduce. Es por ello que, a manera de ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo que se repite constantemente dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia hay tanta murmuración, porque la murmuración no solo es un deseo que está dentro de algunos, sino que aparte de que es un deseo, es atractivo y es seductor. Y a veces ni siquiera se dan cuenta del daño que hacen y que se hacen ellos mismos, incluso al dejarse llevar por este deseo, que muchas veces pasa hasta desapercibido porque está dentro de nosotros. Es atractivo. No podemos contener esa información que alguien nos ha dicho, que nos hemos imaginado que ha pasado del pastor, de la pastora, del hermano, del diácono, del ujier. El pecado, estimados hermanos, es como Juan Palomo. ¿Sabes cómo es Juan Palomo? Pues yo me lo guiso, yo me lo como. Es lo que dice Santiago. De ahí el versículo 16, que dice que no nos equivoquemos, porque en lugar de tentación, que es lo que vienen diciendo en los versículos 12, 13, 14 y 15, en lugar de tentación, lo que viene de Dios son todos los dones perfectos y todos los buenos regalos que descienden de los cielos. Y Santiago describe a Dios como el Padre de las luces. Esas luces se refieren a astros luminosos, como por ejemplo el Sol, elementos refulgentes celestiales que emiten luz. Y Santiago parece tener la intención de comparar a Dios con estos astros luminosos, cuya luz desciende del cielo, como todas las cosas buenas de Dios que acaba de mencionar en el versículo 17. Para nosotros, como seres humanos, cualquier astro celeste que emite luz cambia de posición, varía la intensidad de la luz que emite. Por ejemplo, cuando se nubla los cielos, vemos menos luz del sol. A veces, como el sol desaparece, ¿no? Por la noche no tenemos sol. Cambian de lugar según donde estemos, como las estrellas, etc. Y eso es lo que nos quiere transmitir Santiago, que Dios no cambia, que Él es como un sol que está fijo en un solo lugar, 24 horas emitiendo luz maravillosa, luz buena, luz perfecta. Y sigue diciendo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Al decir que en Dios no hay sombra de variación, se está refiriendo a la misma ilustración en realidad. En el griego original, sombra de variación se refiere a las sombras cambiantes que producen los objetos, bien sea porque el objeto se mueve o porque la fuente de luz se mueve. Como por ejemplo cuando caminamos en la playa. Nuestro cuerpo hace sombra mientras caminamos y si nos movemos esa sombra se mueve obviamente. Pero aunque nos quedemos quietos, la sombra se sigue moviendo porque el sol se está moviendo. O en realidad se mueve la tierra, pero desde nuestro punto de vista. Santiago quiere expresar que Dios no es uno que tenga una sombra cambiante, básicamente porque Él es la fuente de luz por excelencia. Para que una fuente de luz pueda hacer sombra, supongo que lo que hace falta es una fuente luminosa aún más potente,
Y eso, en el caso de nuestro Dios, no existe. Pero es esa precisamente la idea que quiso subrayar Santiago, que tenemos un Dios que no cambia, que permanece inmutable a pesar de todos los cambios a los que somos sometidos los seres humanos. Más de un pensador pseudocristiano incluso ha dicho que la iglesia debe adecuarse a los tiempos modernos, y no, la iglesia no puede adecuarse a nada más que no sea la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inmutable. La Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesús es la palabra encarnada. Por otro lado, en Mateo 24:35 dice que la palabra, que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra no cambia, su palabra permanece. Podrán cambiar los cielos, podrán cambiar la tierra, podrán venir pandemias una detrás de la otra, pero su palabra permanece. Y el ser humano tiene la característica de que siempre quiere cambiar su entorno para su comodidad. Si hace calor, pues inventamos el aire acondicionado para que nos dé frío o para que nos dé fresco. Si hace frío, pues nos inventamos la calefacción para estar más calentitos. Si queremos llegar más rápido, inventamos los coches. Y si queremos llegar más lejos y más rápido, los aviones. Por ejemplo, si queremos comer más, inventamos grandes producciones de alimentos. Si queremos vivir más personas en un mismo lugar, inventamos los edificios con casas metidas una arriba de la otra. Si hay una pandemia, por ejemplo, como lo que está pasando ahora, pues nos ideamos la manera de amoldarnos y crear una nueva normalidad, como nosotros, ¿no? Si no nos podemos congregar, pues lo hacemos vía internet, como lo hemos hecho esta mañana a través del Zoom. Pero Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y yo sé, mis queridos hermanos, que es difícil cuando todo está cambiando a nuestro alrededor, el no tener miedo de que no seamos capaces de estar a la altura de estos cambios. Y que sean todos estos cambios y estas nuevas normalidades las que nos sobrepasen. Y nos preocupemos de lo que pasará mañana. En septiembre, por ejemplo, en teoría comienzan las clases. Y los que tenemos hijos van a tener que ir al cole en este contexto que estamos viviendo. Y nos hemos enterado que hay muchos padres que están pensando no enviar a sus hijos al colegio por temor al virus. Nuestros trabajos también peligran porque peligra la economía. Y eso es una cadena que viene una cosa detrás de la otra. Cuando algo falla de esta cadena, muchas cosas son afectadas. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas que cambian, en las cosas pasajeras, nosotros vamos a cambiar con ellas y nos dejaremos llevar por la desesperanza y por el desánimo. Pero hoy, hermano, Dios nos recuerda que nuestra mirada debe estar puesta en el único que no cambia. En lugar de tener las noticias negativas de que todo va peor, de que hay más contagios, de que hay más cosas que vienen, tengamos en nuestro corazón la palabra que no cambia. La palabra que no dice una cosa hoy y mañana dice otra cosa, moldándose a lo que está pasando. No, la palabra es firme, es viviente, de principio a fin. La palabra nos dice a nosotros que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. La palabra que dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. La palabra que dice que si Él lucha por nosotros, no hay nada que pueda venir en contra de nosotros. Amén. Dice Juan 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo se aplica perfectamente a lo que estamos hablando y viviendo hoy en día. Todo esto que está pasando nos aflige de alguna manera, algunos en mayor o en menor cantidad, pero muchas otras cosas que ocurren en nuestra vida pues también nos afligen, ¿no? Al margen de toda esta pandemia. Y ya dijo el Señor que en el mundo tendríamos aflicción, pero nuestra confianza debe estar puesta en el hecho de que Él ha vencido al mundo.
Y todos estos cambios forman parte de las cosas que trae el mundo y que nos aflige. Pero si nuestra mirada y nuestras confianzas están puestas en quien no cambia, esa firmeza hace que nuestra vida esté apegada al que no cambia. Mientras todo nuestro alrededor cambia, nosotros permanecemos firmes porque Él es inconmovible y Él ha vencido el mundo cambiante, poniéndose Él entre el mundo cambiante y nosotros, poniéndose Él, el Dios inconmovible, el Dios que no cambia. Nuestro Dios no se amolda a los tiempos modernos. Es un absurdo pensar que el Creador tiene que amoldarse a su creación, porque el tiempo pasa y las cosas cambian. No, Él está por encima del tiempo. Él es el principio y el fin a la vez. Dice la palabra en Colosenses 1:17, hablando acerca de Jesús. Él existía antes de todas las cosas creadas. Estoy parafraseando. Y es gracias a Él que todas las cosas creadas siguen existiendo con sentido y coherencia. Es gracias a Él que todas las cosas que han sido creadas subsisten, dice la palabra. Entonces, ¿cómo pueden creer algunos que Él tiene que amoldarse a lo creado? No olvidemos nunca que Él no cambia, queridos hermanos. Sus promesas no cambian. Su amor no cambia. No cambia su perdón. Pero tampoco cambia su ley y sus mandamientos. La Biblia nos dice cómo podemos permanecer firmes. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, de la versión Reina Valera dice, el mundo pasa y sus deseos. El mundo cambia, el mundo va y viene, al mundo le vienen pandemias, le vienen guerras, le vienen enfermedades, le vienen crisis económica, pero pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, el mundo cambia. Unas cosas vienen, se desvanecen, se van y un día incluso acabará el mundo. Pero el que hace la voluntad, el que obedece a Dios, ese va a permanecer para siempre. Y eso de permanece no es otra cosa, sino que no va a tener un cambio en su condición. Va a estar firme, siempre mirando y aferrado y agarrado al Dios que no cambia. Pero si nuestro referente, querido hermano, es el mundo cambiante de hoy, seremos arrastrados por los cambios, por los tiempos, por las eras, por los temores del mundo, por los elementos pasajeros que forman parte de este sistema. Pero haciendo la voluntad de Dios y teniendo puesta nuestra mirada en el Dios que no cambia, recordando que nuestro Dios es inmutable, nuestras vidas permanecerán refugiadas en Él para siempre. Pueden pasar temores, pueden pasar crisis, pueden pasar pandemias, pueden pasar un montón de cosas, pero nosotros estaremos firmes de la mano del Dios que no cambia, del Dios que no varía, que no tiene sombra de variación. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es maravillosa, es preciosa, es eterna y no regresa, Señor, a ti vacía. Gracias porque tú eres el Dios inmutable, tú eres el Dios que no cambia. A diferencia de todo cuanto nos rodea que está cambiando, tú no cambias, tú permaneces firme, tú permaneces inmutable, como la roca inconmovible de los siglos que tú eres, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad en todas las cosas que hagamos, que vivamos, que pensemos, Señor. Y ayúdanos a vivir nuestra vida tomado de la mano con el Dios que no cambia, con esa fe puesta en el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Podrá cambiar todo lo que venga, pero tú no cambias, Señor, y nosotros queremos vivir bajo el abrigo del Dios inmutable. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.